Lo que hoy les voy a mostrar, y sobre todo agradeciendo mucho a María Emilia y a Silvia que me invitaron a este panel, era hablar de lo nuevo, de la vanguardia, de esa parte que nos produce un vértigo, ¿no? Así a los que estamos en las biociencias, y que, como dice Miguel, ¿no? O sea, una de las cosas que, pues desafortunadamente, y realmente ahí habría mucho que decir para la gente de museos, es cómo transmitir esta emoción de que no es el conocimiento, no es de que haga ¡pup! el agujero negro, sino que simplemente esa emoción de estar esperando un descubrimiento. En las biociencias es diferente. Y las biociencias, bueno, en lo que los físicos estaban 100 años tratando de comprobar lo que había dicho Einstein, pues la genética estaba naciendo. Hace 100 años, pues realmente empezaban los experimentos de Morgan para saber qué eran los genes, y es, bueno, ya que está la presentación, así está, bueno, aquí, con sí. Pues yo les voy a hablar así un poquito de las biociencias y estos 100 años que tiene la genética. Y como les decía, apenas hace 100 años, cuando Einstein ya estaban discutiendo esto de las ondas gravitacionales, la genética estaban discutiendo la existencia de los genes. Y pues realmente aquí van a ver lo que es el vértigo de las biociencias. Entonces, bueno, pues ¿cómo empezó esto? Seguramente todo el mundo se sabe de Mendel y toda esta intuición que había de la herencia, que es en realidad una ciencia del siglo XIX, acerca de estas cosas que ya se venían detectando desde hace mucho tiempo, que los hijos se parecen a los padres y que a veces cuando mezclas algunos bichos, pues salen más parecidos unos que otros y hay diversidad y hay una cierta continuidad. Pero eso nadie había podido sistematizarlo. Entonces esas regularidades que se empezaron a estudiar casi empezando el siglo XX, bueno, para 1953 ya habían avanzado lo suficiente para hablar del ADN, ¿no? Y el ADN, que es la molécula del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, porque esa permitió entender toda una serie de cosas, que es, por ejemplo, descifrar el código genético. La estructura del DNA nos permitió entender cómo la información genética que va dando todos estos rasgos que pasan de una generación a otra, se transmiten. Y no solo eso, se comprendió ese lenguaje codificado con el que se va pasando la información. Esa es la importancia de la estructura del ADN. Esa es la primera parte, porque realmente pasaron otros 15 años para que se pudiera descifrar lo que se llama código genético. Y con ese código genético tuvieron que pasar otros 20 años, por eso les digo que es una historia de vértigo, para llegar a lo que es la modificación de organismos con técnicas de ADN recombinante, que es así como el boom que se dio en los años 80. Pues les decía, 80 años para empezar a llegar a esta parte. El DNA fue la primera vez, el ADN recombinante, es la primera vez que se empieza a tener esta intuición de que se pueden modificar los organismos. Y entonces, bueno, esa idea, que bueno, seguramente muchos de ustedes saben, pero bueno, si quieren luego explicamos, pero esto creo que es así como lo que todo mundo sabe, nos lleva al proyecto Genoma Humano, que coincide y que realmente es una de las grandes controversias entre físicos y biólogos de a quién le iban a dar dinero y para qué, ¿no? Era, o le damos lana al genoma humano o a las ondas gravitacionales, y eso es así, como unos pleitazos que cuando vean historia de las ciencias van a ver, no nada más se pelean entre físicos, sino también con los biólogos. Y bueno, pues se decidió, bueno, ya vemos el final feliz, esto es que sí se dio el dinero al proyecto Genoma Humano, y pues el proyecto Genoma Humano nos da la secuencia del genoma humano. O sea, el primer genoma fue en 1975. Y el genoma humano se dio así el anuncio de que ya estaba descubierto hacia 2003. Entonces, bueno, en el año 2000 decían, ya llevamos casi el 90%. Y fue una carrera. Estas carreras que yo creo que es un punto, y lo que les decía de lo que significa en tiempos, en gastos, en esfuerzo, es una carrera que no solamente da como resultado ya tenemos el genoma y palomita, sino el decir, ya tenemos además toda la tecnología para seguir viendo qué más pasa con la información genética, y ahora sí podemos pasar a lo que se llama la era de la posgenómica,
que es la que estamos viviendo, ¿no? Después del genoma humano estamos en la posgenómica para las biociencias. Y bueno, no me lo pases, porque ahorita tengo que hablar de mi superhéroe. La biología sintética, o sea, ahora ya es tener estas ideas del genoma humano, está planteando ahora, y sobre todo con uno de los genios que se llama Craig Venter, que es el que está proponiendo ya hacer células utilizando lo que se sabe de estructura del material genético, lo que se sabe del metabolismo y lo que se sabe de nanotecnología, y generar organismos de cero. O sea, ¿se acuerdan de aquel paradigma de la biología que dice que toda célula viene de una célula anterior? Este tipo está tratando de tirarlo. Y desde el 2009 ya la lleva muy bien. Y bueno, siendo Craig Venter es así como muy pronto vamos a estar aterrorizados todos. Pero bueno, eso ya se los puedo platicar. Pero bueno, lo que yo quiero decir es que es un siglo de investigación de la estructura de la información genética que nos lleva a entender, es cómo se copia y se pega, cómo editar la información genética. Lo que quiere hacer Venter es cómo generar genes que nunca nadie ha visto de cero. Esto es plagiar, ¿no? Es copiar y pegar, ¿no? Eso es así. Y entonces, lo que dice Venter es, yo me voy a poner a hacer así una proteína que yo quiera diseñada de un fármaco. Con eso me voy a ahorrar todos los problemas de patente, por eso les decía. Entonces, bueno, esto ya lo tienen muy entendido los biólogos. Y la siguiente, por favor. Pues la pregunta es, bueno, ya lo tenemos bien claro, ya sabemos copiar, pegar e incluso hacer secuencias, ya sabemos secuenciar. ¿Qué se puede hacer con estas herramientas? Y pues bueno, aquí es la parte que pues ya nos empezamos a relajar, ya no es este vértigo. ¿Qué podemos hacer editando y pegando material genético? Y bueno, pues todo mundo lo primero que se le ocurre es pues curar el cáncer, ¿no? No es lo primero que se les ocurrió, pero bueno, curar el cáncer, enfrentar enfermedades, por ejemplo, como el Alzheimer, que tienen estos componentes genéticos, editar el genoma de los seres humanos para quitarnos algunos problemas. Mucha gente está viendo, por ejemplo, las claves genéticas que puede tener el envejecimiento, entender cómo se puede modificar eso, pero de eso no vamos a hablar hoy. Vamos a presentar, la siguiente, por favor, lo que están haciendo. Y, por ejemplo, esto es lo que ya se sabe hacer. Si quieren tener una mascota transgénica, y que bueno, hay muchísimos organismos genéticamente modificados, transgénico de hecho no, es nada más para enfatizar, pues esa es la receta. Puedes tomar el huevo de un pez cebra, que es el huevo de ahí que se ve como caviar, es caviar, y le insertas el gen de una medusa. El pez cebra es de agua dulce, o sea, estos organismos en su vida se hubieran podido conocer y mucho menos cruzar para tener un hijo, que es la forma en que normalmente transferimos los genes en la misma especie. Pero con las técnicas de copiar y editar, podemos tomar el DNA de un organismo y pasárselo a otro, o pedacitos. Entonces, ese gen es de una proteína fluorescente, que por eso la medusa brilla con cierta luz. Entonces, tomas ese pedacito de la medusa, se lo insertas al huevo de pez cebra, esperas a que se recombine y luego dejas que se desarrolle y lo pones en una pecera con la luz adecuada y vas a ver tu pez verdecito, ¿no? Bueno, sí, hay que advertir que esto puede estar violando varias leyes de la bioética y la investigación, pero bueno, aquí es donde tengo que hacer que vamos a ver una serie de imágenes que su propósito, o sea, yo sé que pueden alterar y herir susceptibilidades y mentes, que pueden soñar feo, pero se los advierto, ¿no? Porque eso es lo que trata de hacer la biología. Si la biología no te altera la vida, no aprendiste biología, o sea, la verdad. Entonces, bueno, pues ya con esa advertencia puedo continuar. Entonces, ¿qué hacen los científicos con estos conocimientos?
Además, esta es una parte, las mascotas, pero otra de las cosas que hacen son modelos experimentales. Modelos experimentales, la siguiente, por favor. Como este es uno de los descubrimientos más, es de los avances más recientes en técnicas de manipulación genética, que se llama optogenética. Lo que tienen ahí es pues una cuestión. Hay unas algas, que seguramente ustedes han oído hablar de lo que se llama el fototropismo, y que es como las plantas, por ejemplo, eso es muy normal. El girasol va siguiendo al sol, ¿no? Eso le da su nombre, o cuando tiene una planta cerca de una ventana, empieza a crecer buscando la luz. Bueno, pues hay unas algas que tienen estos detectores de la luz en sus membranas, y esos detectores generan el movimiento, y estas algas por eso se mueven hacia la luz, porque tienen ese detector, y ese detector hace que se vaya moviendo, pues los flagelos, ¿no? Vamos a ponerlo así. Se puede tomar el DNA de esa molécula que guía hacia la luz y pues con técnicas de recombinación genética se lo pueden poner a algo. Uno de esos algo se ha averiguado cómo ponérselos a las neuronas. O sea, las algas y las neuronas tienen 1.300 millones de años de diferencia, ¿no? En evolución, ¿no? O sea, ese es un punto, pero se les puede poner porque es nada más copiar y pegar. Entonces se le pone a una neurona y entonces ya tienes una neurona que no tenemos ninguno de nosotros, que puede ser manipulada con un láser. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le pongo una luz láser a esa neurona, va a emitir un impulso. Como nosotros sabemos, los impulsos eléctricos son los que guían pues la transmisión nerviosa, ¿no? Así, muy rápidamente, y que si yo quiero mover mi dedo, pues hay un impulso desde mi corteza para que llegue y mueva el dedo. Y todo esto va haciendo un impulso eléctrico. ¿Sí? Eso es lo que hacen. ¿Me puedes pasar el video? Ah, no, esa está. Así le ponen a los ratones. Entonces, estos ratones se les inserta un electrodo láser. Todos así, les dije, se los advertí. O sea, así. No. Sí. Y con eso se investiga cómo funcionan las neuronas y se trata de ver exactamente cómo se hacen los circuitos neuronales, todas estas ideas sobre la neurona de Jennifer Aniston, que era, ¿no? Así que era como oír a las neuronas. Ahora es, bueno, sí, pero si yo te doy esta señal, ¿qué vas a hacer? Si yo estimulo esta parte con algo tan fino como un láser, ¿qué pasa? ¿No? Esa es como la idea, ¿no? O sea, ya esta idea de control. Entonces, si me pasas el video, vamos a ver un video de lo que se hace con la optogenética, y este es el video para demostrar que el ratón que se modificó sí tiene los receptores donde debe. Y con eso se hacen los estudios para aprender, por ejemplo, cómo son los movimientos motores y cómo se hacen los circuitos. Entonces, ahorita en el video, ahí ven el ratón, tiene su electrodo, y van a ver primero cómo está el ratón, como en su comportamiento de ratón. Vean qué pasa cuando enciende la luz. ¿Y qué pasa cuando se apaga la luz? Es el investigador el que con activar así el láser hace que el ratón camine o se detenga. Pues eso es lo que se puede hacer con las técnicas de optogenética. Gracias. Eso es lo que se puede hacer con esas técnicas. Y todo el mundo muerto de risa. Eso es. Se puede controlar el movimiento. Entonces, toda esta idea, eso es lo importante, realmente eso es lo importante. No sé si todos oyeron, pero acá adelante comentaron que sería excelente para muchísimas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? ¿A dónde vas? Sí, así, exactamente. Bueno,
si eso pasa, ellos, bueno, los científicos, y bueno, esto se hace en México, o sea, eso es parte de las investigaciones que se hacen en la UNAM, de la parte de investigaciones que se hacen en neurociencias. Apenas estoy terminando la parte de ciencias. Y entonces, vean, la imaginación, aquí ya se les ocurrieron como varios cientos de aplicaciones, nada más de ver al ratón haciendo eso. Los científicos lo que están usándolo son como modelos experimentales para entender, por ejemplo, cómo se pierde el control del movimiento en el mal de Parkinson, ¿no? Ustedes ven que tiene este problema de control, o por ejemplo, cómo se podrían utilizar este tipo de neuronas para generar terapias alternativas, ahí sí usando células troncales y cosas así, para que puedan volver a controlar los movimientos. O sea, hay muchísimas enfermedades, bueno, muchísimas enfermedades así, neurológicas, que lo que pasa es que pierdes el control de los movimientos. Las parálisis, por ejemplo, pierdes el control del movimiento. Y entonces, hacia allá va. Esto es para lo que se usa en investigación. Si a ustedes, así como digamos somos público en general, se nos ocurren muchísimas cosas para lo que, ojalá que a mí me dieran una cosa así para poder hacer tal y tal cosa, imagínense qué pasa cuando esto cae en las manos de los artistas. Y entonces ahora pasamos a bioarte. Entonces, bueno, el bioarte es una cuestión que salió en los años 90, pues obviamente necesitas toda una serie de técnicas. Y pues yo lo que quisiera simplemente es decirles, hay un libro hermoso que se llama La invención del color, que es de Paul Vann, que hay una parte muy interesante donde dice cómo cambió el arte cuando se pudo llevar, gracias a los avances en química, los óleos se pudieron sacar de los talleres de los artistas. Y eso hizo posible que los artistas fueran a lugares que nunca se habían pintado, ¿no? Entonces, esta idea del artista pintando con caballete en medio de un campo es algo, pues, más bien decimonónico, ¿no? Es así. Entonces, el bioarte vuelve a tomar como esta inspiración y dice, ¿qué pasaría si ahora los artistas empiezan a usar los nuevos materiales que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer arte y para hacer estas propuestas que nos lleven a la reflexión y nos provoquen? Entonces, bueno, la primera parte era explicar, la segunda es provocar. Entonces, el bioarte, les voy a enseñar algunas obras ya nada más para que vean como qué tipo de reflexiones sacan, y es esta reflexión entre el arte y la ciencia, y que es muy interesante. Me encantó lo que decía Pepe Gordon acerca de esto de la superposición de mapas, que no me acuerdo que era de las cosas que te enseñaban en la primaria antes de mucho antes de Google Earth, que es tener un mapa y pones un mapa con una información y otro con otra información y te sale más conocimiento que no habías visto. Y esa idea es como muy interesante en este caso. Y bueno, yo creo que en muchos otros. Entonces son propuestas innovadoras desde este punto de vista conceptual, pero también técnico, porque lo que se trata es combinar las artes plásticas con técnicas de biotecnología. Su objetivo, como lo pueden ver, es, pues, empezó como esta reflexión crítica, el límite entre lo artificial y lo natural, que es como una gran preocupación que es, pues, posgenómica, que es natural, que no. Y pues la parte así esencial es tomar material orgánico como recurso artístico. Tienen que ser animales, plantas, genes, ADN, piel, pues ahorita vamos a ver el tipo de obras. Y con objetos de laboratorio. Entonces, hacer toda esta combinación lo que plantea es mostrar y tratar de evocar y tratar de sorprender en espacios de museo, y que nos lleve a reflexionar entre estas cuestiones de lo límite entre la vida, lo artificial, lo natural, y también entre lo posible y lo imposible. Entonces, bueno, les voy a mostrar obras, hay muchas, ya es una cosa que tiene como más de 20 años, pero bueno, muchas de las obras, pues conforme van avanzando las técnicas, pues también se van retransformando. Entonces, la siguiente, por favor. Esta es una de 2004, es una obra, y bueno, a mí me encantan las fichas, ¿no? Las fichas catalográficas de estas, ¿no? Dice, técnica cultivo de tejidos, ¿no? Esa es la obra. Y se llama así, Piel sin víctimas. Es una creación de un proyecto que se llama Tissue Culture and Art, que es cultivo de tejidos y arte.
Y lo que trata de proponer, en este caso la siguiente, bueno, esto es lo que se pone en el museo. ¿No hay una siguiente? Esa siguiente. Lo que se pone en el museo es eso, pero como se construye, lo que quieren estos autores es mostrar cómo la innovación biotecnológica nos puede ofrecer una alternativa éticamente correcta frente al uso de piel. Entonces, ustedes saben que hay como muchísimas críticas al uso de piel, o sea, matar animales para comértelos o para vestirte. Y entonces, ¿por qué no pensar en el cultivo de tejidos para hacer una chamarrita de piel? ¿No? Y entonces lo que hacen es, hacen la chamarrita de piel de una base que se utiliza para generar prótesis vivas, bioartificiales, ahí van a ver, y les ponen una capa de células, las dejan crecer, y lo que se exhibe ahí es cómo se va formando la chaquetita de piel dentro de ese matraz. Entonces, lo que tiene toda la exhibición, lo que está puesto es el cultivo de tejidos, que uno haría en el laboratorio sin tantas luces ni nada, pero para que el público vea de lo que se trata, ¿no? Entonces es el cultivo de tejidos, y creo que si le regresas dos, ahí se ve mejor. Esa es la exhibición, tiene matraces, tiene todas las bombas que ayudan a que estén circulando los fluidos, que ayudan a que no se deshidraten las células y a que vaya creciendo. Entonces, esa es así para generar esta evocación. La siguiente, por favor, ahí sí. Pues no, la siguiente, la anterior, esa. Pues para que vean, esto es también algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Cultivo de tejidos y arte es obra de todas estas personas, y vean, esa matraz con la chaquetita y las células se generó con Simbiótica, un laboratorio de ciencia y arte colaborativo, la Escuela de Anatomía y Biología Humana de la Universidad de Australia, un profesor también de biotecnología, una compañía especializada en cultivo de tejidos para aplicaciones clínicas, y además una cooperación del Estado, bueno, un financiamiento del Estado para una asociación que promueve el arte. Esta no es una exhibición de un museo de ciencias, es una exhibición de un museo de arte. Y yo creo que eso muestra mucho de algo que se puede discutir. Esta separación entre museos de ciencias y museos de arte, esto sí lo colapsa. Y la otra es, ¿por qué los museos de ciencias no exploran estas exhibiciones? Yo tengo ahí varias hipótesis, algún día las comentaré, pero hay varias cosas. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Entonces, ellos son pues los autores, ellos dos son los doctores en biología molecular, en cultivo de tejidos, que técnicamente esto tiene un mérito tecnológico importante, ¿no? Porque no es tan fácil tener un cultivo de tejidos en una sala de museo. Entonces, la siguiente, por favor. Pues lo que pasó con esta obra fue que la tuvieron que matar, porque ya empezó a crecer demasiado. Y entonces, pues ahí está la noticia del New York Times que dice, bueno, el museo decidió matar a una exhibición de lo vivo. Y se hizo toda una discusión, ¿no? De que, pero ¿por qué matarla? ¿Por qué no crecerle el matraz? Y se tuvieron que dar la intervención, y todo el mundo decía, pero es una exhibición, se puede acabar, ¿no? Entonces, ahí empieza muy bonito diciendo que el arte es inmortal, bueno, a menos que esté vivo, ¿no? Entonces, entonces, bueno, esos son los problemas que pueden tener, ¿no? Aquí estando con gente de museos, pues ya. Entonces, otra de las preguntas que a lo mejor mucha gente tiene, y que lo hizo un artista, es, por ejemplo, ¿dónde quedó la oreja de Van Gogh? La siguiente, por favor. Es el siguiente. Vean, técnica. Bioimpresión de condrocitos vivos de un tatarasobrino de Vincent Van Gogh. Condrocitos modificados con la técnica CRISPR-Cas sobre estructura de acrílico con micrófono y bocinas.
Este es de Diemut Stret y un grupo científico de MIT. Y es una oreja, está hecha sobre esta bioimpresión. Esto se usa pues ya desde el 95, o sea, ya tiene 20 años que se pueden generar este tipo de prótesis que se pueden injertar por cirugía. Y pues aquí lo interesante, lo evocativo, es que realmente sí tiene genes de Vincent Van Gogh, porque es de sus sobrinos. ¿Se acuerdan de Theo, el hermano de Van Gogh? Tuvo sus hijos, y pues este es el tatarasobrino, o no sé, tatara, no sé cuántos tátaras van, pero es el sobrino que donó la oreja. Esto es muy interesante porque hay una edición limitada, porque la gente sí quiere tener una que es que no es una copia, no es una oreja cultivada con genes de Van Gogh en su colección, y entonces tuvieron que anunciar, la edición va a ser limitada. Y la familia dijo, nosotros no vamos a comprar, no se preocupen, gracias, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cosas que hacen los de bioarte. Y es realmente para muchos un encanto, y ha sido como un gran éxito, sobre todo entre los niños, porque le puedes hablar y le puedes decir a Vincent que está algo, ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? O sea, por ejemplo, pues nosotros estamos como mucho del Parque Jurásico y que qué pasaría si revives un mamut, pero esto te mete en todas las implicaciones que podría tener estar hablando de estos genomas, ¿no? O sea, ¿qué haces con esos genes, ¿no? Entonces, bueno, ahí es otra. En estos dos casos, pues estamos hablando de objetos de museo. La siguiente, por favor. Ese es Eduardo Kac, que es como uno de los pioneros en esto del bioarte, y él viene de una tendencia de arte y tecnología, más bien, y que es como una reflexión que se hace más allá desde los años 90 acerca del uso de tecnología, sobre todo para implantes. Y entonces ha trabajado muchísimo en eso. Por ejemplo, él es brasileño y uno de sus performances fue insertarse uno de los primeros chips, como de estos chips de GPS que habían en los años 90, que se usaban para marcar el ganado en Texas, porque son muy grandes los lugares, no sé si aquí seguro no, pero y los dejan pastar, y entonces tú con tu GPS vas siguiendo a la vaca. Entonces él se puso uno de esos y todo el mundo por internet podía estar viendo dónde andaba Eduardo Kac gracias a ese GPS. La parte más simbólica es que él pues es de su familia, hay una genealogía que lo liga con esclavos, y entonces se lo puso como un grillete y pues planteaba un poco esta cuestión de la esclavitud a la que te llevaría estar conectado con GPS, ¿no? Entonces, bueno, esto es como más dramático. Nosotros nos siguen en todo el mundo gracias a nuestros celulares, si no nos los tuvimos que implantar, pero los gustaría. Sí. Y entonces, bueno, lo que él hizo con científicos de la Universidad de Chicago y Arizona fue un conejito que se llama Alba y que muestra justamente esta técnica del GPS, de la proteína fluorescente de la medusa. Se la puso a un conejo y es un conejo fluorescente. Nunca se pudo exhibir, porque muchísimos grupos dijeron que eso sí realmente iba contra el buen gusto y era maltrato animal y que no se podía. Y entonces lo detuvieron ya ahí, y Alba pues quedó ahí como, ya estaba hecha, ¿no? Entonces, o sea, digamos, y bueno, realmente Alba es eso, o sea, ¿qué es? ¿Qué es, no? Porque finalmente esto nos lleva a muchísimas discusiones como que los mismos perros son o especies que se han modificado gracias a que los seres humanos hemos seleccionado ciertas características, porque esto sí está en contra. Entonces, eso es lo que quieren provocar con el bioarte. Y el siguiente que les voy a mostrar ya es las modificaciones sobre el propio cuerpo. Les dije, se los advertí. Este es uno de los artistas así más reconocidos, se llama Sterlach. Él es de Chipre y vive en Australia, y pues es como uno de estos como muy reconocidos, todos así, no sé, es muy reconocido igual que Orlán por las modificaciones que ha hecho a su cuerpo.
con esa estrategia él se está ahorrando la discusión que le hicieron acá y que no, por eso no se pudo exhibir ALBA, porque a ti como persona nadie te puede decir que no puedes ponerte eso. Y de todas maneras llevas a la reflexión sobre qué significan estas tecnologías para nuestro propio cuerpo. Sterlach lo que dice, y él también viene de esta generación donde se habla de la tecnología, Sterlach empezó por hacerse un implante especial electrónico para poder controlar un tercer brazo de estos de prótesis anatómicas, y se puso el implante para tener 3 brazos y poder hacer cosas con sus 3 brazos. Pero claro, dijo, es que bueno, eso se puede hacer con electrónica, pero ¿se dan cuenta lo que se puede hacer con la genética? Y entonces, o sea, lo que se puede hacer con estas técnicas donde ya estamos con organismos vivos, y obviamente lo que hicieron ahí fue generar la prótesis de oreja a partir de sus propias células para que no hubiera rechazo, y es un cultivo de tejidos con cirugía plástica, ¿no? La técnica. Él ha sido como un explorador de todo lo que es el museo interactivo y vivo, porque tiene, la oreja se puede conectar uno por Bluetooth y escuchar lo que está escuchando la oreja, porque por eso tiene una bocinita. O sea, por eso empieza en 2006 y no se sabe por qué se le van ocurriendo cosas y va poniéndole, ¿no? Entonces, bueno, yo supongo que ya se unió a Spotify para tener cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él va haciendo con su cuerpo, y pues exactamente lleva a esa reflexión. Lo que él dice es, el cuerpo humano es obsoleto. El cuerpo que tenemos es algo totalmente obsoleto frente a la tecnología que disponemos. ¿Por qué nos tenemos que conformar con estos cuerpos mortales, limitados, pesados, si nos podemos hacer tantísimas cosas gracias a la biotecnología? ¿Por qué conformarnos, no? Y bueno, porque además no nos conformamos. Hemos usado la tecnología para corregir nuestros defectos, si no se podía desde el principio, pues sobre la marcha, ¿no? Como, por ejemplo, los lentes de contacto, pues los chips de marcapasos, ¿no? Las diferentes prótesis dentales. O sea, los seres humanos siempre hemos usado la tecnología de nuestro momento para modificar nuestro cuerpo. ¿Por qué no vamos a poder usar estas para ver a dónde va la gente y hacer más cosas? Entonces, bueno, eso nada más es lo que ellos proponen. Entonces, pues aquí creo que lo que queda hacer es, pues esta es una forma de provocar, pues primero decir lo que es la genética en nuestra sociedad, el conocimiento, la responsabilidad del conocimiento. Yo nada más pongo esa primera, pero ustedes pueden llenar todo esto, pues trabajando en museos y todo, pues para que vean que, no sé, hablar de biología es siempre hablar de vida, ¿no? Entonces, eso nos lleva a reflexiones más allá de lo que imaginamos, de lo que queremos, de lo que deseamos, de lo que pensamos y de todas las posibilidades que tenemos con la tecnología. Entonces, muchísimas gracias. La siguiente. Muchísimas gracias por su atención, por la invitación, y pues ahí estamos. Dice Luz que si todos quedamos entre espantados y con comezón, pero yo espero que estemos también con muchas reflexiones, porque esto está pasando en los laboratorios y los museos a veces pues somos estos puentes entre sociedad e instituciones. Entonces lo que está sucediendo, ya lo vimos, está pasando ahorita, y de repente nuestros museos, al ser espacios finitos en territorio y finitos en recursos, no tienen posibilidad de dar cabida a las nuevas ideas, y todo el tiempo estamos buscando representar y presentarle al público los conceptos universales de la ciencia. Pero
Pero esto es lo que pasa allá afuera y los visitantes que llegan por las puertas de repente han escuchado sobre esto y estaría bien que reflexionemos acerca de las formas en las que podemos nosotros hacer que ellos encuentren de vez en cuando algo que represente la realidad de lo que ellos escuchan o miran por internet con lo que el museo puede darles y bueno, mantenernos así un poquito más a la vanguardia. Entonces abrimos sesión de comentarios, reflexiones, preguntas, inquietudes, lo que quieran con Miguel y con Luz. ¿Alguien? Ahí te... Fuerte. Ahí te van a pasar un micrófono. Ahí va. ¿Por qué deja de girar el negro cuando choca? Bueno, ya. ¿Por qué deja de girar el hoyo negro cuando chocan? No deja de girar. Los dos hoyos negros vienen en espiral, chocan y el agujero negro final rota, se queda rotando y se queda rotando para siempre, pero ya no emite ondas gravitacionales, se asienta. Es como una campana. Cuando una campana le pegas, pues vibra un ratito y luego se asienta y se queda ya tranquila. El agujero negro final hace lo mismo, sigue rotando, pero cuando giran sí emiten ondas. No nada más cuando giran, cuando están deformados. Si gira ya sin deformación, ya no emite ondas, ya se queda girando pero sin emitir. Cuando está deformado emite ondas. Entonces cuando chocan, el agujero negro final está muy deformado y esas deformaciones hacen que emita muchas ondas hasta que se le va quitando la deformación y se queda ya sentado nada más dando vueltas tranquilo. Ok, muchas gracias. Y la otra preocupación, creo que estos avances pueden llevarnos a cosas magníficas y ayudando muchas en muchos ámbitos, ¿no? En seres humanos, en comida, en muchas cosas. Pero ¿cómo los científicos o cómo la sociedad se está asegurando que esto vaya por buen camino? No sé si hay leyes, ¿cómo? Y lo mencionaste en bioética, pero no sé si existen estatutos o qué hay allá afuera para asegurar que esto vaya por buen camino. Bien, que hay muy poco, muy poco, y creo que ese es uno de los puntos que el bioarte, más allá de todas estas reflexiones que nos puede dar sobre el cuerpo y todo, es qué tan enterados estamos de que esto se puede estar haciendo y que no hay leyes y que la gente que tiene que hacer las leyes no conoce los temas. Entonces, por ejemplo, aquí en el Instituto de Fisiología Celular a veces se tienen problemas porque se prohíben cierto tipo de importaciones y lo que detienen son investigaciones de este tipo. ¿Y por qué las prohíben? Pues porque algún funcionario oyó que era peligroso o que estaba prohibido en otro lado y lo prohíben sin saber muy bien qué está pasando. Esa es una parte. La otra, la que nos toca a los demás, es decir, ¿y esto qué significa, no? O sea, ¿qué podemos hacer, qué no podemos hacer? Eso yo creo que es una cuestión que es pública, sobre todo cuando la ciencia es pública y que nos lleva a la otra parte, ¿no? De esto debería ser privado. Entonces, aquí te puedo dar muchísimas preguntas a tu pregunta. Nada más puedo ampliar la preocupación, pero es la idea de esto, ¿no? Provocar así que digan, ¿y por qué? ¿Quién está regulando eso? ¿Cómo se está tratando estos temas? ¿Quién está detrás de cómo se aprueban o se desaprueban leyes? Y eso nos toca a los ciudadanos. Y a nivel mundial. Pero esa es una de las funciones que tienen todos los centros que se dedican a la comunicación de la ciencia. Hablarle a la gente de esto está pasando. Sean conscientes de lo que está pasando, porque estamos hablando de los siguientes 30 años. ¿Alguna otra pregunta? Ya tenían todos hambre. Ahí tenemos el micrófono. Bueno, buenas tardes, felicidades a ambos. Sin duda son temas a los cuales al menos yo no estoy como muy acostumbrada a escuchar y menos de boca de sus investigadores, lo cual pues es un verdadero placer y orgullo. Bueno, tengo dos pequeñas dudas. Tal vez vayan a sonar medio disparatadas, pero pues es duda a final de cuentas. Primero para el doctor Miguel.
Estos receptores de los que nos platicaba que se encuentran en Estados Unidos, Italia, Alemania y Japón, funcionan independientemente, o sea, cada país, o en este caso los dos receptores de Estados Unidos reciben la información, o es a nivel global, o sea, los 4 o 5 recibieron la información. Bueno, en esta ocasión solo los 2 americanos estaban funcionando. El italiano no está funcionando porque están haciendo mejoras, está en un momento en el que están mejorando todos los sistemas, entonces estaba apagado. El alemán sí estaba funcionando, pero es muy chiquito y ese no vio nada porque no es suficientemente sensible. Y el japonés no está ni terminado, se van a terminar como en 5 años. Pero la idea es que sí, en algún momento estén todos funcionando al mismo tiempo y todos deberían verlo. Y de hecho tienen un convenio, este convenio lo hicieron hace muchos años, que cuando algún detector, no importa cuál, ve algo que cree que es real, que viene del espacio, que es una detección real, tienen que avisarle a los otros detectores y todos tienen que estar de acuerdo que lo que se vio es real antes de que lo puedan publicar. Entonces, esta detección que se publicó, que vieron los americanos, los italianos estaban de acuerdo en que se debía publicar, o sea, sí los consultaron. Entonces, sí, es una de las razones por las que el secreto duró tanto, ¿no? Porque hay este convenio, consultaron con los científicos italianos, ellos analizaron todo, dijeron, está bien, les creemos, entonces les damos permiso de publicarlo, porque tienen este convenio, ¿no? Y hubiera sido al revés si lo hubieran visto los italianos. Muy bien, qué padre, qué interesante, porque eso habla también un poquito, espero, de la mejora en las relaciones, ¿no? Internacionales, y exacto, con la anécdota que nos platicaba de Einstein y el investigador británico, ¿no? Que aunque estuvieran en guerra, pues a final de cuentas, si es verdad y es real, pues tendremos que estar de acuerdo. Bueno, estas son colaboraciones internacionales siempre, aunque estén en Estados Unidos los detectores, ahí trabaja gente. El proyecto LIGO tiene 1,000 personas. El artículo que se le ha publicado tenía 1,000 autores, y esos 1,000 autores son a lo mejor 200 americanos y los demás son de todo el mundo. Había hasta un mexicano no yo, pero había un mexicano en el artículo, había italianos, había japoneses, porque es un consorcio internacional, siempre se hace así. Qué bueno, gracias. Y para la doctora, bueno, leí hace poco un artículo, nada más quisiera saber si esto es verdad, posible o real ya, en donde iba dirigido un poquito a la gente que no comía carne, precisamente porque no le gustaba la cuestión de matar animales para su alimentación. Y decía que esta técnica utiliza como parte del tejido del animal o del músculo del animal y lo duplicaban. No sé cómo sea pues el concepto, ¿no? Pero el chiste es que sacaban una chuleta de un pedacito de piel y que era totalmente natural, que era prácticamente pues la carne del animal lo que tú estabas consumiendo, y tenía grandes ventajas porque era mucho más barato, a pesar de la tecnología científica que se utilizaba para hacer este método, era mucho más barato que criar no sé, miles de cabezas de ganado, por decir algo. Entonces, ¿esto es real? ¿Será posible que nuestra alimentación pueda tomar este rumbo? Eso otra vez nos toca discutirlo. No, bueno, sí es cierto, se hizo una hamburguesa, no es para nada barata, es muy, muy cara. Y es de células madre, exactamente, o sea, pero es la demostración de que una célula madre se puede dirigir a cualquier tipo de diferenciación, que ese es un poco el chiste. Y es una demostración además así como que hicieron una hamburguesa con forma de hamburguesa, pero otra vez nos lleva a esa reflexión, ¿no? O sea, y bueno, estas son de las cuestiones de qué tanto, si ya tenemos la tecnología para producir esto, como el caso de la piel, ¿no? El caso de la carne ahora, ¿qué tanto, si ya tenemos esta tecnología, tenemos que seguir con nuestros usos y costumbres de seguir matando animales? Esa es la pregunta que está detrás. ¿Y qué tan dispuestos estamos a decir, bueno, yo me comprometo, y no nada más por matar al animal, sino porque además sabemos que se usa toda esta idea de industrialización, que aquí lo estoy diciendo en la laguna, pero es toda la idea de industrialización que tiene que ver con que de todas maneras al animal lo maltratas, no le puedes dar cierto tipo de condiciones de vida mínimas, y es ponernos a discutir qué es la vida digna de una vaca, de un perro, de un gato, de un pez cebra, de un conejito como Alba. Eso es lo que se motiva, veo que sí los motiva.
Esa es la intención. Gracias. Sí, atrás de ti, si le pasas el micrófono, por favor, y en lo que haces tu pregunta, solo decirles, porque mi función es tratar de llevar esto al museo. A lo mejor un temazo para platicar con los chicos es la hamburguesa de células madre. ¿Sabías que ya hay hamburguesas de células madre? Donde, por cierto, es fácil encontrar en YouTube la información de cómo la cocinaron, porque fue un evento mediático enorme. Invitaron a 3 chefs famosísimos internacionalmente, cocinaron la hamburguesa, la probaron catadores especializados, dijeron que sabía medio fea porque le faltó grasa. Entonces a la siguiente le van a poner también adipocitos para que entonces generen un poquito de grasita. O sea, todas estas cosas se pueden, pues de repente convertir en provocaciones para discutir con nuestros públicos. Pero tú tenías la palabra y después Silvia. Sí. Una pregunta. En el tema de la información obtenida a través de la comprobación de la teoría de las ondas gravitacionales, en nuestra vida diaria, ¿hacia dónde van a llevar esa información? ¿De qué manera nos va a servir o qué podemos obtener más allá de la comprobación? Me imagino que hay mucho, pero bueno, así ¿qué sigue? Ya está eso y ¿cómo lo vamos a ver en nuestra vida o en nuestra ciencia y tecnología? Directamente no tiene una aplicación en la vida diaria. Es más entender el origen del universo, entender qué hay allá afuera, entender cómo funciona el universo. Esa es la aplicación. O sea, en ciencia básica buscamos entender, no buscamos aplicarlo a la vida, ¿no? Entonces, aquí estamos aprendiendo del universo, estamos aprendiendo cómo funciona el universo. ¿Hay agujeros negros o no hay? ¿Dónde están? ¿Cómo funcionan? Eso es lo que estamos aprendiendo. Entonces, para mí eso es lo que lo hace más emocionante. O sea, no estamos buscando simplemente cómo hacer un aparato, estamos aprendiendo de la naturaleza. Ahora, en segundo término, siempre todo este desarrollo tecnológico tendrá aplicaciones en otras cosas. La tecnología que han desarrollado para estas máquinas es impresionante, sistemas de vacío brutales, láseres de altísima potencia, materiales de espejos y demás. Entonces, eso seguramente tendrá aplicaciones tecnológicas. Pero creo que finalmente lo que buscamos es entender la naturaleza. Es una búsqueda, es curiosidad en su más pura expresión, ¿no? ¿Cómo funciona el universo? Es eso. Y en ese mismo tenor que lo comentan, uno que los inspiró a meterse tanto a la ciencia y en los temas que cada uno adquirió como propios, y qué es lo que quisieran descubrir, que es su premio Nobel sería por. Buena la pregunta. A mí, bueno, ahorita puede contestar también Luz, pero a mí me inspiró justo eso. O sea, yo desde chico veía las estrellas y se me caía la baba y yo quería ver qué hay allá afuera, si había más personas o más seres allá afuera o no. O sea, entonces mi pregunta siempre es qué hay allá afuera. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué el mundo funciona así? Es algo que siempre me ha guiado, no quiero entender. No me gusta quedarme con la duda. Entonces quiero entender cómo funcionan las cosas y eso fue lo que me fue llevando a la ciencia, a la astronomía, porque mi visión es hacia afuera, la visión luego de los biólogos es hacia otro lado, pero bueno, finalmente es entender, ¿no? Pero la mía siempre era hacia afuera, hacia el universo. Entonces esa fue la motivación, entender cómo funciona el universo, porque y últimamente si entendemos cómo funciona el universo, podremos entender cómo funcionamos nosotros a la larga, por qué existimos, cómo es que pensamos, todas esas cosas, ¿no? Esa es la motivación que me guió a mí, pues desde el principio. Pues, ¿qué sería mi premio Nobel? Bueno, eso es una buena pregunta, pero ahorita las grandes dudas en la física, un poco lo mencionó Pepe, hay una gran incógnita en la física moderna, la más fuerte de todas, que es cómo hacer compatible lo que entendemos del universo grande, de la gravedad y el universo a gran escala, el cosmos, con lo que entendemos del mundo microscópico, que es la teoría cuántica. Resulta que las dos teorías son incompatibles matemáticamente, ¿no? Las tratas de pegar y no funcionan, hay una inconsistencia matemática. Y evidentemente el universo sí funciona, hay un solo universo y funciona. Entonces algo está mal en nuestras teorías, pero no entendemos qué. Entonces, ese es el punto fundamental de la física teórica hoy en día. ¿Cómo podemos unificar lo que entendemos de lo grande con lo que entendemos de lo chico? Te lo paso a Luz para que tú contestes. Estoy pensando. Bien, pues, ¿qué fue lo que me apasionó? Yo creo que mis clases de biología a nivel secundaria. Yo iba en una secundaria pública y tenía un maestro que, pues, yo me acuerdo que fue así, nos enseñó qué era la célula y para mí fue así de,
¿en serio? ¿Y se sabe eso? Y yo por muchos años, y eso sí, me acuerdo muy bien porque nos empezó a dar las leyes de Mendel. Y cuando yo llegué a la facultad y vi lo que se sabía después de Mendel, dije, yo quiero estudiar genética. Claro que ya llegué a la parte de genética y dije, no. No, porque bueno, me di cuenta, porque tienes que tener muchísimas habilidades. Para poder hacer eso de meter, hay que tener ciertas habilidades y eso pues es algo que no viene en la receta. Entonces, bueno, yo me acuerdo de eso. Yo estudié en los 80s en la Facultad de Ciencias, entonces en ese tiempo ser biólogo molecular era así como, ni siquiera te lo pensabas, y lo que se hacía de neurociencias era ponerles unos, bueno, además del experimento de los gatos estos, era ponerles unos electrodos como del tamaño de mi dedo, yo me acuerdo, a una cabecita así de gato. Yo dije, yo no voy a poder hacer eso, ¿no? Entonces dije, no quiero. Ahora que después de un largo camino por la comunicación y eso veo que hay, digo, chin, nací como 30 años antes. La verdad, porque estaría... Y esto viene porque si a mí me dijeras el premio Nobel, bueno, me dedico a la comunicación de la ciencia, entonces yo me dedicaría más a... Yo nomino para premio Nobel. Y de ahí tomaría el que yo investigaría en una reencarnación, que es, hay un mexicano que se llama Arturo Álvarez Bulla, que le dieron el premio Príncipe de Asturias en el 2009, porque fue el primero que demostró que existe la neurogénesis en adultos. O sea, todo mundo, y yo creo que todavía es uno de los grandes mitos mitos de la comunicación, es de que tenemos un número limitado de neuronas y que si se te muere una neurona nunca más va a crecer nada. Pero Arturo Álvarez Bulla lo demostró con un modelo además impresionante, utilizando canarios, ¿no? Así, ¿quién estudia el cerebro de un canario? ¿No? Y descubrió la neurogénesis, la demostró técnicamente y eso ha sido así impresionante. Bueno, me voy a tomar tantito, porque lo que él descubrió es que los canarios solo cantan cada año y el órgano que les da la memoria de su canción se deshace cada año. Y entonces la gran pregunta es, ¿y entonces cómo se acuerdan de su canción? A mí me gustaría descubrir cómo se acuerdan de su canción. O sea, de cómo una neurona nueva va y se mete y sustituye a la neurona de Jennifer Aniston para que te dure toda la vida el recuerdo. Y esas son las neuronas o sea, esa es la parte que puede haber neurogénesis en alguien con Alzheimer, pero ya no se incorpora a la memoria. Entonces, eso sería mi Nobel. Gracias. Y bueno, tenemos una pregunta de Silvia, nuevamente en lo que le hacemos llegar el micrófono. Les quiero, ya tal vez como última pregunta, traer agua al molino de los museos de nuevo. Aquí hemos dado muchos nombres y parte de la intención de tener este panel con ustedes era, tenemos científicos en México. Los niños creen que los científicos son de otro planeta casi, no, bueno, de otro país, porque los nombres famosos que siempre suenan no son los nuestros. Hay científicos en nuestros estados, acérquense a los consejos estatales de ciencia y tecnología, conozcan el padrón de los científicos y tecnólogos, porque hay, y esa gente puede llegar y contar estas historias dentro de sus museos. Silvia tenía otra pregunta. Muchas gracias a todos ustedes. Y más que nada, aunque ya el tiempo es muy corto, mi reflexión era en el siguiente sentido y tratar de invitarlos a que ustedes, tal vez si quieren, tomen esto para comentar acerca de ello. Hay un problema en el que estamos encerrados en los museos y es el que mencionó María Emilia hace unos momentos. Estamos siempre comunicando los conceptos básicos de la ciencia que están en los libros de texto, pero no estamos comentando la ciencia de hoy. Pero la ciencia de hoy se convierte en la ciencia de ayer, muy rápido, ¿no? La ciencia de hoy es nada más ahorita. Y por ejemplo, ante todas estas dudas de las modificaciones de los cuerpos de la creación de tejido,
estos ejemplos que tú has usado, los estudios de neurociencia. A mí me encantaría, porque además los he leído a ustedes y he visto sus comentarios, hacer aquí, que nos hicieran favor de hacer un comentario, una reflexión, por ejemplo, de qué han sido toda esta gran desinformada controversia sobre los organismos genéticamente modificados, que es un ejemplo de a dónde nos lleva la ignorancia cuando lo que está alrededor nuestro no lo conocemos. Y a mí eso me preocupa mucho. Y eso ahora va también a la visión grande del mundo y del cosmos y de la ciencia como la de Miguel, porque las explicaciones fáciles son muy atractivas y estamos siempre atrapados por las explicaciones fáciles, y los medios de comunicación muchas veces nos dan explicaciones fáciles de las cosas. Esto es bueno, esto es malo, esto como no lo entiendo entonces es malo. Prácticas de nuestra vida cotidiana son buenas o malas, y no necesariamente es así, tenemos que entenderlas un poco a mayor profundidad. Creo que también, nada más para cerrar con los dos, yo me congratulo de que hoy podamos tener contacto con alguien cuya pasión y cuya vida es entender algo que no necesariamente tiene una aplicación directa, porque estamos tan acostumbrados a la satisfacción inmediata y directa que ya dejamos de pensar en las cosas grandes y profundas que nos hacen cambiar nuestra manera de ser, ¿no? Entonces, muchas gracias por el balance de este panel. Bueno, pues yo estoy con María Emilia y otra vez le agradezco que ella es la que me invitó para acá, y pues decirles que yo creo que uno de los puntos que es muy difícil es que además la parte de coordinar y eventos y atender al público se lleva mucho tiempo, y no sé por qué tengo esa impresión, es que a veces se siente muy abrumado la persona que se quiere acercar al científico, y eso es parte de nuestra falta de cultura científica. Es así como pensar que tienes que llegar y decirle algo súper inteligente, y lo más sencillo es eso, ¿no? O sea, traer al científico, bueno, en este caso es Miguel, traerlo, que él te hable, que lo cuente, porque además es el que sabe y el que se apasiona. Y creo que ahí, bueno, pues yo conozco la unidad de comunicación de ciencias nucleares, conozco a Daniel, que también está aquí del Universum, y pues mucho de los que se hace en la UNAM, y yo estoy en el Instituto de Fisiología Celular, es eso, tener una serie de oficinas que ayudan a que quien quiera se ponga en contacto con nosotros, y hay toda una serie de actividades. Yo así no voy a hacer mi anuncio, o sea, te puedes unir al Facebook de los institutos, a las páginas web del instituto, a los twitters de la UNAM, y con eso estar viendo los eventos que hay muchísimas videoconferencias. Bueno, a Miguel lo tuvimos hace que como 15 días en Fisiología Celular, se transmitió en internet, pueden encontrar el video de esa conferencia en la página del instituto, y como que a veces falta eso, ¿no? Ese contacto y esa confianza, y yo en serio que creo que así como museos, pues bueno, aquí está Daniel, que lo organizó el Neurofest, por ejemplo, y que fue eso, ¿no? Llevar estos conocimientos así a que el niño pueda entrevistarse y preguntarle directamente al investigador. Y toda esa labor, pues se puede planear bastante bien. Entonces, bueno, sí, creo que es apasionante la ciencia, eso es claro. Entonces, muchísimas gracias. Pues gracias a todos por sus preguntas, y pues cerramos el panel. Gracias.